Muy bien, el ejercicio 24.9 dice lo siguiente. Un capacitor está construido con dos cilindros coaxiales huecos de hierro, uno dentro del otro. El cilindro interior tiene carga negativa y el cilindro exterior tiene carga positiva. La magnitud de la carga en cada uno es de 10,0 picocoulombs. El cilindro interior tiene un radio de 0,50 milímetros y el cilindro exterior tiene un radio de 5,00 milímetros. Y la longitud de cada cilindro es de 18,0 centímetros. ¿Cuál es su capacitancia? ¿Qué diferencia de potencial es necesaria aplicar para generar tales cargas en los cilindros? Muy bien, los ejercicios que nos... muy bien, los datos que tenemos son entonces carga, vean que ya lo pasé a las unidades respectivas, 10,0 por 10 a la... Muy bien, entonces vean que lo que tenemos es carga, vean que ya lo pasé a las unidades respectivas, 10,0 por 10 a la menos 12 coulombs. Tenemos la longitud de esos cilindros, 18,0 por 10 a la menos 2 metros, y con estos dos datos podemos calcular perfectamente el valor de la densidad lineal de carga, que sería, recuerden, densidad lineal de carga es igual a carga entre, o dividido entre el valor de la longitud, que eso nos daría 5,56 por 10 a la menos 11 coulomb por cada metro. Tenemos el radio interno, que yo le llamé RA, 0,50 por 10 a la menos 3 metros, y el radio externo, que yo le llamé RB, 5,00 por 10 a la menos 3 metros. Acá tenemos una pequeña representación de cómo se verían esos cilindros vistos desde arriba. Entonces vean que tenemos el radio RA, que es el radio del cilindro pequeñito. Tenemos el radio RB, que es el radio del cilindro grande. Y por último tendríamos esta distancia R. ¿Ok? Esa distancia R vendría siendo eh, una distancia radial variable. Es decir, yo podría medir el campo eléctrico en cualquier punto entre RA y RB y el valor va a ser diferente. Yo podría medir la capacitancia en cualquier punto entre RA y RB y el valor va a ser diferente. Lo mismo con la diferencia de potencial. En este caso, a nosotros nos interesa evaluar la capacitancia y la diferencia de potencial desde RA hasta RB. Entonces, en este caso sería la distancia que hay desde el centro del cilindro interior hasta el borde, digamos, del cilindro exterior. ¿Ok? Pero eso es una distancia variable, porque si yo quiero, por ejemplo, evaluar cuál va a ser el campo eléctrico o, no sé, la diferencia de potencial o, no sé, la capacitancia en este otro punto, digamos, R mayúscula prima, puedo verlo como si esto fuera una superficie gaussiana, es decir, una superficie imaginaria en donde yo quiero medir algo. Entonces, es una distancia variable porque dependiendo del punto donde yo mida, el valor es diferente para las variables que ya mencionamos anteriormente. Entonces, es importante tener en consideración que esta distancia R tenemos que integrarla bajo los límites de integración de RA y RB. Ahora, este ejercicio nosotros lo podemos resolver de varias formas. Yo voy a comenzar resolviéndolo a partir del inciso B. ¿Por qué? Porque para mí es más sencillo. En el inciso B nos preguntan cuál es el valor de la diferencia de potencial. Lo podemos calcular fácilmente aplicando la ley de Gauss. Bueno, en el inciso A nos preguntan cuál es la capacitancia. Recordemos que la capacitancia nosotros la podemos calcular como la carga dividido entre el voltaje, donde la carga ya la tenemos y el voltaje, como digo, lo podemos calcular a partir de la ley de Gauss. Entonces, vamos a calcular inicialmente ese voltaje o esa diferencia de potencial. Hay algunos ejercicios donde no nos permite hacer como esa pequeña selección de qué quiero resolver primero, si el inciso A o el inciso B. Hay algunos ejercicios que necesariamente hay que resolver primero A y luego B, porque digamos que lo que encontramos en A nos permite resolver en el inciso B. En este caso no es necesario seguir ese orden, entonces voy a empezar resolviendo el inciso B. Entonces, nada más voy a hacer algunas definiciones por acá. Eh, Nada más voy a decir que esto es inciso B. Voy a recordarles nada más que la densidad lineal de carga es lo mismo que carga dividido entre longitud, que ya lo calculamos.
De acá nosotros podemos concluir que la carga va a ser igual a densidad lineal por longitud. Ok, ese es un dato importante. Voy a colocarlo en rojo. Nosotros podemos definir también lo siguiente. Recordemos que el voltaje, que es lo que voy a calcular primero, es igual al campo eléctrico por la distancia. Aquí conviene definir quién es este voltaje, perdón, quién es este campo eléctrico y quién es esta distancia. Porque vean que el campo eléctrico no lo tengo y la distancia pues es precisamente lo que necesito integrar. Entonces, bueno, ese campo eléctrico, vamos a empezar por ahí, ese campo eléctrico nosotros lo podemos calcular a partir de la ley de Gauss. Entonces, recordemos que hay una formulita que nos dice que la integral cerrada del campo eléctrico por el diferencial de área es igual a la carga encerrada dividido entre epsilon sub 0. Como nosotros queremos evaluar este campo eléctrico, que dicho sea de paso son estas líneas gris, que van desde el cilindro exterior de forma radial hacia el centro del cilindro interior, queremos evaluar este campo eléctrico en toda esta área. Entonces, como nosotros queremos evaluar el campo eléctrico en el área total, digamos, nosotros podemos simplificar un poco esto, resolver la integral, que ya es una integral directa, y decir entonces que el campo eléctrico por el área es igual a la carga encerrada dividido entre epsilon sub 0. ¿Ok? Entonces, de acá nosotros perfectamente podemos despejar el campo eléctrico. Podemos decir que el campo eléctrico es igual a carga encerrada dividido entre epsilon sub 0 por el área. Entonces vean que este campo eléctrico que está acá es este campo eléctrico que tenemos acá. Lo podemos perfectamente sustituir. Antes de sustituirlo, voy a definir quién va a ser D. Recordemos que esa D es una distancia variable, ¿ok? Es una distancia radial variable, que en este caso yo la voy a evaluar desde el punto A hasta el punto B, ¿ok? Desde RA hasta RB. Entonces, esa distancia, recordemos que es una distancia variable, es una distancia radial variable que va a ser simple y sencillamente diferencial de R, es decir, un pedacito de esta distancia, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer ahora es, donde veamos E, colocamos su equivalente, y donde veamos D, colocamos su equivalente. ¿Qué nos va a quedar entonces? Nos va a quedar que el voltaje o la diferencia de potencial sería la carga encerrada dividido entre epsilon sub 0 por el área multiplicado por el diferencial de R. ¿Ok? Ahora, nosotros perfectamente podemos reemplazar este valor de la carga encerrada. Vean que la carga encerrada es igual a lambda por L. Y este valor del área lo podemos calcular. Recordemos que estas líneas grises son las líneas de campo eléctrico que van a dirigirse desde la carga positiva de forma radial hasta el centro, digamos, del cilindro con carga negativa. Entonces, esta área que está por acá nosotros la podemos calcular sin ningún problema. Vamos a ver, esta área que está por acá sería 2pi por la longitud del cilindro multiplicado por la distancia R, ¿ok? La distancia que hay entre cilindro y cilindro. Entonces voy a colocarlo tal vez por acá, que el área es igual a 2pi por L por esa distancia R. Entonces ahora vean una cosa, vean que esta carga la puedo reemplazar acá y esta área la puedo reemplazar por su equivalente. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar que la diferencia de potencial, V, va a ser igual a ¿quién? A la carga encerrada, pero la carga encerrada es lambda por longitud, dividido entre epsilon sub 0 por área, pero área es 2pi L por R. Esto multiplicado por el diferencial de R, ¿ok? Que vendría siendo el valor de B. Entonces, vean que aquí se me van a simplificar estos términos, se me va a simplificar longitud con longitud,
Y yo podría expresar esta fracción de la siguiente forma. Yo podría decir que el voltaje o la diferencia de potencial es igual a lambda dividido entre 2pi epsilon sub 0 multiplicado por 1 dividido entre r multiplicado por el diferencial de r. Entonces ahora vean una cosa, a mí me interesa integrar esta ecuación em, para encontrar quién es esta distancia r. ¿Ok? Me interesa integrar esta ecuación. Vean que lambda, epsilon sub 0 y 2pi no dependen de r. Entonces, a la hora de integrar, yo solamente voy a integrar este pedacito de acá. Nada más voy a integrar 1 dividido entre r por diferencial de r. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que la diferencia de potencial va a ser igual a lambda dividido entre 2pi epsilon sub 0 por la integral que va a ir desde RA hasta RB de 1 entre R por diferencial de R. ¿Ok? Y eso es una integral que ya está definida, es una integral directa, digamos. Recordemos que cuando nosotros tenemos 1 entre X, la integral de eso sería, bueno, la integral de esto sería, bueno, pongámoslo bien, la integral de 1 entre X, diferencial de X, vendría siendo igual a logaritmo de X más una constante c, en dado caso que no sea una integral definida. En este caso no es una integral definida, entonces la constante no hay que ponerla. Em, ¿Qué nos quedaría entonces a nosotros por acá? Nos quedaría que la diferencia de potencial es igual a lambda, lambda 2pi epsilon sub 0 por logaritmo natural de r evaluado desde el límite inferior que es RA hasta el límite superior que es RB. ¿Ok? Y evaluamos. Entonces, ¿qué nos quedaría acá? Nos quedaría que la diferencia de potencial es igual a lambda dividido entre 2pi epsilon sub 0 por logaritmo natural de R, donde vea RB, donde vea R, perdón, donde vea R, coloco el límite superior. ¿Ok? Entonces, logaritmo de RB menos logaritmo natural, donde vea R, coloco el límite inferior que sería RA. Entonces, menos logaritmo natural de RA. Hay una propiedad de los logaritmos que nos dice a nosotros que si tenemos logaritmo de A menos logaritmo de B, es lo mismo que yo tenga logaritmo de A dividido entre B. Eso es lo que vamos a hacer en esta ecuación. Vamos a quitar esos logaritmos y vamos a dejar uno solo aplicando las propiedades de los logaritmos. ¿Ok? Si no lo quieren hacer, no es necesario. Yo en este caso lo voy a hacer para que la expresión quede lo más simplificada posible. Entonces, pues déjenme borrar esto para que continuemos. Entonces me quedaría a mí lo siguiente. Me quedaría que la diferencia de potencial va a ser igual a lambda 2pi epsilon sub 0 por logaritmo natural de RB dividido entre RA. Y ya podemos sustituir los datos y encontrar los valores. Vean que lo único que voy a ocupar sustituir es lambda y las distancias, es decir, los valores de los radios. Lo demás ya lo son valores constantes. Entonces, la diferencia de potencial sería lambda. ¿Cuánto vale lambda? Lambda vale 5,56 por 10 a la menos 11 coulombs partido de metro. Entonces sería 5,56 por 10 a la... Voy a hacer esto más largo porque si no, no va a caber. Así tal vez. 5,56 por 10 a la menos 11 coulomb por cada metro. Esto dividido entre 2pi por epsilon sub 0, que es 8,85 por 10 a la menos 12. Esto tiene unidades de coulomb cuadrado entre newton por metro. ¿Ok?
y esto multiplicado por logaritmo natural de RB, que sería 5,00 por 10 a la menos 3 metros, entre RA, que sería 0,50 por 10 a la menos 3 metros. Aquí se me van a cancelar varias cosas, se me cancelan estos metros, se me cancelan estos metros. Aquí, bueno, pues por la propiedad distributiva y otras cosas más, me van a quedar las unidades de que estoy buscando, que en este caso serían voltios, ¿verdad? Vamos a meter eso en la calculadora. Eso nos da a nosotros algo así como 2,30 voltios. Ok, 2,30 voltios. Este sería el inciso B. El inciso A, pues lo podemos calcular ahora, como digo, pues utilizando la formulita anterior. Recordemos que la capacitancia va a ser igual a la carga entre el voltaje. Es decir, la capacitancia sería la carga que ya la tenemos, que sería 10,0 por 10 a la menos 12 coulombs, dividido entre el voltaje, que son 2,30 voltios. Si metemos eso en la calculadora, ya les digo cuánto nos da. Sería 10 por 10 a la menos 12 entre 2,30, 4,35 por 10 a la menos 12 faradios. Esta sería la solución al ejercicio 24.9.